Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Si puedes pecar sin lamentarlo amargamente, eres un heredero del infierno. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Beatriz Cifuentes y hoy continuamos con la serie Lo que contamina al hombre y compartiremos el 10º y último tema de esta serie titulado La maldad. Hoy está con nosotros el pastor William Alarcón, pastor de la comunidad Vida con Propósito, sede Girón. Él es quien responderá a este tema. Pastor William, muy buenos días. Muy buenos días, Beatriz, y muy buenos días a toda nuestra querida audiencia, nuestros hermanos en la fe. Bueno, esperamos hoy, como siempre, ser de bendición para sus vidas. Apreciado oyente, usted puede volver a escuchar el tema de hoy y todos los temas de esta serie a través de nuestro canal de YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará los diversos temas y las series emitidas en este espacio. Lo puede hacer en cualquier horario y si desea compartirlo con otros. Cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor William, comencemos el tema de hoy definiendo qué es la maldad. Bien, Betty, la idea de mal o maldad, según el diccionario, se asocia a comportamientos humanos que se consideran perjudiciales, destructivos o inmorales, y ellos son fuente de sufrimiento tanto moral como físico. Bueno, también podemos utilizar una palabra para o como sinónimo de maldad, y es perversidad. El texto base de esta serie es Marcos 7, del 21 a 23, y dice así, permítame leerlo, pastor, desde el versículo 20. Dice, luego añadió, lo que sale de la persona es lo que contamina, porque adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Pastor William, ¿cómo define la Biblia lo que es la maldad? Según el pasaje entonces que hemos venido citando y que usted acaba de leer, Betty, que está en Marcos 7 del 21 al 23, la palabra para maldad en el griego es poneria, así, poneria, que traduce perversidad, maldad, malicia, mal camino, acciones perversas. Ahora, en el verso 23, el Señor dice que todas esas acciones anteriormente nombradas, como lo eran el robo, el libertinaje, la necedad, la calumnia, la arrogancia, el adulterio que estudiamos en temas anteriores, son considerados como maldades. Y esta palabra acá, maldades, en el griego es poneros, que traduce perverso, oralmente corrupto, inútil, con fallas graves, que carece de valor. Pastor, ¿existe otra palabra que la Biblia utiliza para referirse a la maldad? Sí, la Biblia habla de la iniquidad, y en el griego la iniquidad es traducida como anomia y traduce sin ley, referido a uno que rechaza la ley en rebelión, rechazo de la ley misma, rebelión en contra de la voluntad conocida de Dios para establecer la propia. Teniendo todas estas definiciones y todos estos conceptos, pastor, definamos bíblicamente qué es la maldad. La maldad entonces es todo aquello que no está en armonía con el orden divino y que conduce a una persona a actuar incorrectamente o en contravía de lo que Dios dice. Y su fin es dañar a alguien o en ocasiones dañarse él a sí mismo. Es decir, que la maldad es toda tendencia del hombre al mal o a hacer el mal. ¿En dónde se genera la maldad del hombre?
Bueno, según lo que estamos estudiando, en el corazón, y recordemos que el Señor dice que es del corazón de donde salen todas estas conductas pecaminosas. La maldad pues viene de un corazón pecaminoso que, bueno, siempre se direcciona a actuar de forma malintencionada porque eso es lo que hay en su interior. Un deseo malsano que lo conduce a esa clase de prácticas, a la maldad. Pastor, ¿por qué se da la maldad en el corazón del hombre? Bueno, yo creería que por el desconocimiento y la rebeldía hacia Dios, y cuando analizamos el comportamiento de los niños, de los jóvenes, de los adultos y bueno, y de toda clase de personas que no conocen a Dios, vemos que en las personas siempre hay una conducta que es dada a hacer lo malo. De hecho, Betty, usted y yo también tenemos tendencias al mal, ¿no? Bueno, ¿en qué radica la diferencia de aquellos que son atraídos hacia el mal y lo obedecen y aquellos que también son atraídos hacia el mal pero lo rechazan? Bueno, la diferencia está en el temor a Dios. Los que somos alcanzados por la gracia regeneradora de Cristo, aunque seamos tentados por su Espíritu Santo que habita en nosotros, somos capacitados para decirle no a la maldad. Mas no así aquellos que se mantienen esclavos de su maldad y alejados de Dios. Pastor. Dice, perdón para terminar Sí. el punto, dice Proverbios 16:6, con amor y verdad se perdona el pecado y con temor del Señor se evita el mal. Es decir, pastor, que el hombre sin Dios siempre actuará con maldad. Yo creería que sí, Betty. Es que, mire, sin Dios, aunque la persona diga ser buena, la verdad es que Dios lo ve como alguien malo, pues debido a su pecado. Y es de notar lo que la Biblia dice al respecto, y es que la tendencia del ser humano es siempre dada al mal. Mire lo que dice el Señor en Génesis, capítulo 6, verso 5. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Bueno, ahí sigue el texto, entonces hace notar Génesis que eso es lo que siempre está en el corazón del hombre. Pastor, ¿qué dijo el Señor al respecto de este pecado de la maldad? Bueno, entonces el Señor a los últimos tiempos, o refiriéndose a los últimos tiempos en los cuales estamos desde que Él ascendió a los cielos, dijo lo siguiente. Marcos capítulo 10, verso 24, del 10 al 13. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Por eso cuando el hombre dice, ¿qué de malo hay en emborracharse? ¿O qué de malo hay en decir una mentira? ¿O qué de malo o qué problema hay en que tengamos relaciones antes del matrimonio o extramatrimoniales? Esta persona está demostrando que en su corazón solo habita la maldad y que no conoce, bueno, al Dios Santo de la Biblia. Pastor, delicado y pues como hacer un alto el por qué el hombre trata de justificar su maldad y nunca la ve como tal. Bueno, entonces déjeme decirle o leerle más bien un pasaje que está en Isaías capítulo 5, versos 18 al 24. Hay de los que arrastran iniquidad con cuerdas de mentira y el pecado con sogas de carreta. Dicen que Dios se apure, que se apresure su obra para que la veamos, que se acerque y se cumpla el plan del Santo de Israel, para que lo conozcamos. Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Hay de los valientes para beber vino, de los valentones que mezclan bebidas embriagantes, de los que por soborno absuelven al culpable y le niegan sus derechos al indefenso. Por eso, así como las lenguas de fuego devoran la paja y el pasto seco se consume en llamas, su raíz se pudrirá y como el polvo se dispersará su flor, porque han rechazado la ley del Señor Todopoderoso
y han desdeñado la palabra del Santo de Israel. Entonces, para dar respuesta a su pregunta, Betty, según nos lo está mostrando Isaías, el hombre siempre ha querido vivir bajo sus propias leyes, bajo su concepto moral, bajo el propio concepto moral que él tiene, pero no sobre las leyes y el concepto moral que Dios ha establecido para nosotros, para la humanidad. Por eso nuestra sociedad se degrada cada día más. Pastor, ¿cuál es el remedio para el hombre? ¿Es posible dejar su maldad? Mire, como la tendencia del hombre siempre es al mal o a la maldad y anda lejos de Dios, el remedio para su maldad es la restauración de su corazón. Un corazón restaurado por Dios cambiará su maldad por el bien que solo proviene de Dios mismo. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por Facebook de Radio Primavera con el tema La Maldad. Estamos en la serie Lo que contamina al hombre. Pastor, y si el remedio para la maldad es la restauración del corazón, que usted nos lo compartía en el segmento anterior, ¿cómo se lleva esto a la práctica para liberar el corazón humano de tan terrible pecado? Bueno, para ser libres de la maldad, entonces lo primero es temer al Señor, porque dice Proverbios 8:13, quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Ciertamente, la maldad que abunda en el mundo hoy es producto de la falta de respeto hacia Dios y la falta de temor a sus juicios divinos. Mire, Betty, la gente anda engañada pensando en un Dios bonachón que al final perdonará a todos, pero lo cierto es que al final Dios condenará a todos los que se complacieron en hacer lo malo delante de Él y de los hombres. Pastor, ¿cómo se dará el temor de Dios en el corazón del hombre? Conociendo quién es Dios y cómo es Dios. Mire, quien conoce quién es Dios y cómo es Dios, de seguro que en su corazón tendrá que generarse respeto hacia Él, una reverencia a sus mandatos y un temor por su santidad. ¿Qué cosas podemos nosotros conocer de Dios para tenerle ese temor, esa reverencia? Bueno, para tenerle temor a Dios y dejar nuestra maldad, yo creo que hay dos cosas esenciales. Número uno, que Dios es bueno y que perdona a todo aquel que se acerque en arrepentimiento buscando perdón por su maldad. Y número dos, que Dios es justo y castigará toda maldad en el infierno. Creo que estos dos atributos de Dios nos deben llevar a reflexionar acerca de nuestro caminar y de la manera como nosotros vemos el mal. Pastor, y también creo que esto debe llevarnos a reflexionar más acerca de la clase de vida que estamos llevando. Claro que sí. Miremos algunos pasajes de la Escritura que nos muestran a Dios y nos muestran a nosotros, haciéndonos notar la necesidad de temerle al Señor. En el libro de Proverbios encontramos algo bien interesante. Proverbios 14:16 dice: los malvados no duermen si no hacen lo malo, pierden el sueño si no hacen que alguien caiga. Entonces, según este proverbio, la tendencia del malvado será siempre a la maldad. En él no puede haber nada bueno. Sus pensamientos solo giran alrededor del pecado. ¿Qué otro pasaje, pastor, quiere referirse? Bueno, yo quiero referir otro y es uno que está en Salmos capítulo 5, verso 4. El salmista escribió: tú no eres un Dios que se complazca en lo malo. A tu lado no tienen cabida los malvados. Dios no se complace en lo malo porque es que en Él no hay maldad. Así que ninguno que practica la maldad podrá acercarse a Él. Todo lo que en Dios habita es bueno, y esa sola razón debería llevarnos a nosotros a temerle. Pablo, escribiendo en su carta a los romanos acerca de la ira de Dios, dice lo siguiente: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. ¿A qué quiere hacer alusión el apóstol Pablo con este pasaje que nos acaba de leer?
Lo que el apóstol Pablo nos aclara es que muchas de las cosas que suceden o que están sucediendo en la tierra tienen una razón, y es la maldad. Dios está desatando su ira de una manera paulatina, y el hombre no se ha querido dar cuenta, mire, porque no le tiene temor, no le tiene respeto y mucho menos le va a tener miedo. De hecho, el hombre nunca temerá a Dios, pues nunca ha estado en su corazón temerle y menos agradarle. El salmista escribió lo siguiente: yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Eso está en Salmo 51, capítulo 5. Pastor, pensando un poco y viendo esto, definitivamente como pecadores necesitamos la acción de Jesús para ser libres de este pecado de la maldad y bueno, y de todos los demás pecados. Claro que sí, mire, esta es la razón por la cual entonces Jesús viene a morir en la cruz del Calvario. Quien teme al Señor y acepta el sacrificio de Cristo puede ser libre de la maldad. Es la única manera. Y todos los demás pecados, bueno, que vienen a causa de esta maldad. Solo el temor al Señor hará que nosotros nos alejemos de la maldad y vivamos para Dios. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Para ser libres de la maldad, lo primero es temer al Señor. Pastor William, ¿cuál sería el segundo principio que nosotros podemos tener en cuenta y que va a destacar para ser libres de la maldad? Lo segundo entonces para ser libre de la maldad es no imitar lo malo, porque dice 3 de Juan capítulo 1:11. Querido hermano, no imites lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, y el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y bueno, es triste tener que reconocerlo, pero esta es la verdad. Personas que siempre quieren imitar lo malo y no lo bueno. Y quiero que analicemos el caso que nos está presentando acá el apóstol Juan en su tercera carta acerca de un cristiano que al parecer era líder prominente dentro de la iglesia, su nombre Diótrefes. ¿Qué dice Juan entonces, pastor, acerca de este tal hombre, de este hombre Diótrefes? Bueno, mire, permítame leérselo, Betty. Tercera de Juan capítulo 1, versos 9 al 10 dice: le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos recibe. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos a quienes quieren hacerlo. No los deja y los expulsa de la iglesia. Entonces Diótrefes es ese tipo de personas que están disfrazados de bondad, pero por dentro realmente son lobos rapaces. Este hombre, Diótrefes, que debía ser una ayuda para la iglesia, se convirtió más bien en un estorbo para que el evangelio avanzara. Entonces pecados tales como el orgullo, el celo, la calumnia, todavía están presentes en algunos hermanos, en la iglesia y en el mundo en general, los cuales, bueno, nosotros no debemos imitar. Pastor William, ¿por qué debemos cuidarnos de hacer lo malo? Porque el mundo está centrado en hacer precisamente todo lo que es malo. Claro, porque no ha conocido a Dios. Por eso andan en su desenfreno. Mire, ¿qué es lo que gobierna este mundo? Asesinatos, robos, violaciones, rebeldías, peleas, celos, envidia, chismes, murmuraciones, fornicaciones, adulterios, inmoralidad, corrupción. Son pecados que los cristianos debemos evitar mezclarnos con quienes los practican o nos inducen a practicarlos. Miren, los cristianos estamos llamados a hacer todo lo contrario. La Biblia dice que somos sal y luz, no tinieblas. Y Pablo escribió lo siguiente en 1 Corintios 11:1. Imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Bueno, para ser libres del pecado de la maldad, lo primero es temer al Señor. Y lo segundo, no imitar lo malo. Pastor William, ¿cuál es el tercer principio para ser libres de la maldad? Bueno, el tercer principio es ame hacer el bien.
porque dice 2 de Pedro capítulo 2, 7 al 8. Por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos, pues este justo que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Dios quiere, Betty, que abandonemos y odiemos la maldad, pero por el contrario, que amemos hacer el bien. Mire, Dios es un Dios que no se complace en la maldad, pero disfruta viendo hacer el bien a los hombres. Pastor, ¿qué sucedió en los tiempos de Job? Bueno, según nos lo está mostrando el apóstol Pedro haciendo un recuento, este santo hombre de Dios que vivía en una sociedad completamente pagana y corrupto como lo eran Sodoma y Gomorra, nada más alejado de la realidad en la sociedad que vivimos actualmente, pues Lot sufría por la maldad de estas personas, por el desenfreno. Era una sociedad homosexual, de manera que él nunca se complació en sus maldades, sino que buscaba ser luz, siendo amante del bien. Porque hay personas que aman la maldad y no el bien. Bueno, porque no aman a Dios. Cuando yo amo a Dios, cuando yo lo amo a Él, seguro que amaré el bien que Él desea que yo haga, Betty. El Señor Jesucristo dijo, Juan capítulo 3, verso 20, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por el temor a que sus obras queden al descubierto. Mire, quien ama la maldad se complacerá en ella, pero quien ama alejarse de su maldad y ama el bien, pues bueno, esa es una persona que está cerca de Jesús, que lo ama. Mire, y aquí yo quiero hacer notar algo. Si nosotros queremos hacer el bien, amar el bien, tenemos que buscar al Señor Jesucristo. Solo Él nos puede limpiar de nuestra maldad y puede direccionar nuestros pasos hacia el bien. Pastor, ¿qué dice Dios de los que aman el bien pero practican el mal? Desean hacer el bien, pero hacen lo contrario. Bueno, quisiera citarle 3 proverbios y cada cual sacará sus propias conclusiones. El Señor aborrece a los de corazón perverso, pero se complace en los que viven con rectitud. Proverbios 12:22 dice, el Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Proverbios 15:8 dice, el Señor aborrece las ofrendas de los malvados, pero se complace en la oración de los justos. Pastor, o sea, como conclusión en estos versículos es que yo puedo querer hacer el bien, pero si mis acciones nos muestran ese bien, ¿realmente el Señor me aborrece? Claro que sí, porque el Señor aborrece el mal, es lo que está mostrando acá. Entonces, para ser aceptados por el Señor, tendremos que definitivamente practicar el bien, hacer el bien. ¿Cómo podemos concluir el programa de hoy, Pastor? El tema y la serie, ¿no? Esta serie lo que contamina al hombre. Concluimos el pecado de la maldad. Entonces, quiero que terminemos con una palabra de esperanza, entendiendo de que el Señor desea ayudarnos a que dejemos la maldad. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Si nosotros no anunciamos la esperanza, será el líder de Nirvana, el que ejemplo les dará. El próximo miércoles los esperamos en este mismo horario con un nuevo tema, así que no se lo pierda, aquí en el dial 1020 AM y por internet a través del Facebook de Radio Primavera. Si nosotros no les damos... Si desea comunicarse con nosotros o con el Pastor William, puede llamarnos al 315-7790-264. 315-7790-264. También nos puede escribir cualquier comentario a nuestro correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com. Gracias por escucharnos. Que Dios los bendiga.